Hola, en esta oportunidad me interesa comentarles brevemente y leerles algunos fragmentos de la novela Sin cerrar los ojos del escritor tandilense residente en la ciudad de La Plata, Antonio Gordillo. Esta novela, Sin cerrar los ojos, fue publicada aproximadamente en el mes de marzo, fines de marzo, principios de abril de 2020, como libro digital. Es la primera publicación que hace Gordillo de una de sus novelas, y en medio de esta cuarentena en la que estamos viviendo por el coronavirus, el autor ha optado por la publicación digital. Una aclaración que me parece interesante hacer es que esta novela, si bien la publica ahora en medio de esta cuarentena, de esta pandemia, fue escrita hace muchísimo tiempo atrás, porque puede haber algunos puntos de contacto, eh, y esto nos puede llevar a pensar que es oportuno, pero no, es una historia que ha escrito por lo menos hace más de un año. Lo que tiene de particular esta novela, antes de entrar a leer algunos de sus fragmentos, eh, es que es una novela que puede leerse como ciencia ficción, si entendemos, o una rama de ciencia ficción como aquella ficción que toma algún elemento de la ciencia, en este caso la ciencia médica, para apuntalar, para que la trama se desarrolle. En este sentido, puede leerse como una novela de ciencia ficción, pero también puede leerse como una novela psicológica. Y esto quienes adquieran el libro o quienes lo hayan leído ya, eh, van a poder dar cuenta de esta segunda manera de leer o interpretar. Eh, del modo que se interprete, del modo que se lee, ya sea como ciencia ficción o como psicológica, eh, de ambas maneras vamos a llegar a una conclusión similar. El insomnio que es protagonista, entre comillas, de la trama, está alcanzando a toda la humanidad. Está todo el mundo, literalmente, sufriendo de insomnio. Esto fue paulatino, no fue algo que se hizo, que sucedió de golpe, sino que fue algo paulatino, y que las personas empiezan a permanecer despiertas las 24 horas del día durante muchísimo tiempo. No es algo de un periodo corto. Este estar despierto, lo pongo entre comillas también, aunque sea literal en la novela desde el punto de vista de la ciencia ficción, lleva a los personajes, tanto al protagonista como a los personajes secundarios, a reflexionar, a pensar sobre su situación y a pensarse sobre cuestiones personales que le han estado pasando, le están pasando mientras transcurre este periodo de insomnio. El insomnio sufre distintas etapas y cada una de estas etapas están explicadas, abro comillas también, desde la ciencia médica. Los personajes pueden adaptarse a este insomnio, pero no se acostumbran. Esta sería la idea, ¿no? Me adapto, pero sé que no puedo eh, acostumbrarme. Y tal vez, y esto es eh, desde lo que yo puedo entender una interpretación psicológica, tal vez cuando comprenda todo aquello que no tenía comprendido antes, y tal vez cuando resuelva todo aquello que no tenía resuelto antes, voy a poder al final dormir. Esto sería a grandes rasgos, sin contar el final y sin contar demasiada la trama, lo que sucede en esta novela. Yo elegí algunos fragmentos, eh, también pensando en esto, en abrir el juego para los nuevos lectores, eh,
reconstruir algunas partes para los que ya lo han leído, sin correr el riesgo de adelantarme al final y sin correr el riesgo de adelantarme a ninguna de las cosas importantes que pasan en la novela. Entonces voy a leer fragmentos elegidos de Sin cerrar los ojos, la novela digital de Antonio Gordillo. Terminada la consulta, la doctora se dirigió de inmediato a la sala de médicos de la clínica. Allí la aguardaban el doctor Mariano Pereira, amigo personal, la doctora Mansilla, la licenciada Lorenzo y el director Belarostegui. En cuanto ingresó al recinto, notó un clima de preocupación entre sus colegas. No bien traspuso la puerta, llegó una de las enfermeras con la notebook que había solicitado Belarostegui. El director les pidió que tomaran asiento y empezó a explicarles que a partir de la madrugada comenzaron a atenderse consultas de pacientes que se acercaban a la guardia con cuadros de insomnio repentino. A lo largo de la mañana comenzó a notarse que las consultas por esta situación se incrementaban y siendo ya las 18 horas, las visitas de los pacientes con estos síntomas estaban constituyendo alrededor del 80% de los casos atendidos por guardia médica. La preocupación se hizo creciente cuando Belarostegui, en diálogo telefónico con el director del hospital Billinghurst, recibe el comentario de que la misma situación se estaba repitiendo en aquel nosocomio. Esta anécdota lo motivó a llamar a su amigo, el doctor Pérez Castilla, quien tiene a su cargo la dirección de la clínica neurológica del centro, en Cerro Negro, a unos 150 kilómetros de allí, con la intención de pedirle ayuda ante esta situación que por lo menos empezaba a generarle un cierto grado de preocupación. Cuando le comunicó este cuadro a su amigo, notó un breve silencio detrás del auricular. El doctor Pérez Castilla estaba organizando la información dentro de su cerebro. En su clínica estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Planteada la situación ante los colegas, el doctor Belarostegui les comunicó que los afectaba la redacción de un informe de situación, mientras él continuaba comunicándose con otros directores para seguir recabando información acerca de estos casos. Ya comenzaba a hablarse de una posible epidemia de insomnio. Yo también venía desvelándome desde hacía bastante tiempo, pero nunca se me había ocurrido pensar que quizá la pérdida del sueño en la humanidad pudiera deberse a la sumatoria de los problemas de todos los seres que habitamos el mundo. Me parece que pensar de ese modo nos coloca en una situación sumamente extremista y de autocastigo. Una vez más, como siempre ha ocurrido en la historia de este planeta, los seres humanos somos quienes ponemos los horarios y las condiciones para el resto de los seres vivos, y estos últimos necesitan poner en acción sus mecanismos de adaptación que no siempre coinciden con la velocidad de los cambios abruptos que va imponiendo la especie dominante. El asunto es que los animales domésticos se fueron adaptando a lo largo de los siglos para adecuarse a las costumbres de los hogares humanos. Y ahora, de golpe y porrazo, ya no existe el descanso de la noche, y mucho menos el de la siesta. Y la adaptación de nuestras mascotas no puede ocurrir a la misma velocidad con la cual, de un día para otro, todos los hombres y mujeres del mundo dejamos de dormir. Y por último, una vez que cada individuo había podido estructurar su vida de acuerdo con los nuevos paradigmas que se iban estableciendo, permanecía la sensación alarmante de que había aún un espacio de tiempo libre aterradoramente enorme. Así llegó la etapa de la angustia y la depresión generadas por el enorme caudal de tiempo dedicado a pensar cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. ¿Para qué estamos parados en este mundo? ¿A dónde vamos cuando dormimos? Algunos de los fragmentos de la novela publicada en forma digital, Sin cerrar los ojos, de Antonio Gordillo. La recomiendo especialmente.